dar la gloria al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo. Considero que una de las acciones que uno puede hacer en el momento que uno adora al Señor es dar gracias. Gracias por todo lo que Él está haciendo a nuestro favor. Y aún por lo que nosotros no vemos. Hay muchas acciones que usted no ve, que yo no veo, que el Señor está haciendo. Y cuando el Señor contesta, después del tiempo nos damos cuenta y le decimos: Señor, gracias porque tú estabas en el asunto. Es Dios quien está en el asunto, y tal vez muchas veces uno no se da cuenta porque uno está en el afán del tiempo, uno está en el afán del día a día de querer todo ya. Hoy ustedes son unas personas afortunadas. ¿Saben por qué? No solamente porque van a recibir una palabra del Señor, sino somos afortunados al saber de que Dios está en nuestras vidas. Y usted hoy lo ratifica y hoy lo pone en práctica diciendo: Señor, gracias porque yo sé que tú vives en mí, que tu presencia mora en mí. Quiero que usted me acompañe, por favor, a la epístola de Santiago, Santiago 1. Vamos a leer del versículo 19 hasta el versículo 27. Santiago 1, 19 al 27. Y quiero molestarlos un poquito para que ustedes no se me vayan a dormir, que se coloquen en pie, por favor, y juntos podamos leer la palabra del Señor. Amén. Usted me va a acompañar. No lo hacemos de forma antifonal, de que yo leo un versículo, ustedes otro, por cuestiones de transmisión. Entonces yo voy a leerlo completamente, pero usted me va a acompañar en la lectura. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta y la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque sabemos que estamos en este lugar reconociendo que tú eres todopoderoso, que tú eres grande, que tu presencia siempre nos acompaña, Espíritu Santo. Qué bueno saber que este momento es un buen momento para dar una palabra, esa palabra que viene de parte tuya. Espíritu Santo, te honramos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Un saludo muy cordial a las personas que en este momento nos ven a través de la internet, a través de www.cfeprimavera.org, y también a las personas que lo están haciendo en este momento en vivo a través de Facebook y de todas las plataformas que tenemos dispuestas para que esta palabra llegue a muchas más personas. Qué bueno saber que esta palabra va a ser escuchada por muchas personas. Ahora, esta palabra, o lo que vamos a hablar hoy, le he puesto como título: poniendo en práctica la palabra. Poniendo en práctica la palabra. Hay algo que me llama mucho la atención cuando leo el libro de Santiago, en especial el que acabamos de leer. Utiliza muchos símiles, muchas comparaciones
a lo que nosotros normalmente nos acostumbramos a ver. Una de ellas, y me llama la atención, es que la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Alguno de ustedes en algún momento de sus vidas ha plantado una planta? ¿Ha sembrado una planta? Sí, ok. Pero ahora usted ha tenido que, para salvar esa planta, sacarla e implantarla en otro lado. Para mí es complicado hacer eso, porque no lo he hecho, pero lo he visto, pero me parece muy complicado porque considero que las plantas son seres vivos en los cuales tengo que tener mucho cuidado, que puede lastimarse. Ustedes se dan cuenta que una mata o una planta mal cuidada puede dañarse. Y me llama la atención que aquí está haciendo esta comparación de la palabra implantada, y también nos está hablando del espejo. Esta mañana, ¿cuántos de ustedes se vieron al espejo? Aunque sea un momento. Todos, ¿cierto? Es algo natural que nosotros como personas tenemos de cuando me levanto, voy, aunque sea en el momento que me baño, miro mi rostro, el rostro que Dios me ha dado, nuestro hermoso rostro, y como que recordamos lo bello que somos o la bella creación que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cierto que sí? Eso es algo normal. Pero cuando usted sale de su casa, ¿qué pasa? Se olvida de cómo está su cara. Si su pelo está despeinado y usted no se dio cuenta, usted en ese momento no se da cuenta. Usted se da cuenta cuando usted vuelve a ver su reflejo en un espejo, en un vidrio, en cualquier, y usted dice, tengo mis pelos despeinados. En ese momento es cuando usted recuerda. Entonces, podemos ver que esta palabra nosotros tenemos que ponerla en práctica. Dice, no sean solamente, dice, perdón, el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y ahora quiero que comencemos a entrar a profundidad. Dice, lo usual para nosotros como hombres, hablo general, el hombre general, hombre y mujer, es ser rápidos para hablar y lentos para oír. Eso es lo usual. Usted se apresura para hablar. Y por eso tenemos muchos problemas. Porque se nos olvida que lo primero y lo que la Biblia nos dice, nos está diciendo, oiga, aprendan a escuchar. ¿Qué nos está diciendo el versículo 19? Hombres, sean prontos para oír. ¿Pero qué? Pero tardos para hablar. Y el error que nosotros cometemos es que nos apresuramos a hablar y no a escuchar lo que se nos está diciendo. ¿Cuántas veces decimos cosas y luego nos arrepentimos? ¿Usted cuántas veces ha dicho cosas que hoy se arrepiente de lo que dijo en algún momento? ¿Y por qué nos arrepentimos? Porque lanzamos la palabra, herimos, dañamos las personas y luego nos arrepentimos de lo que hicimos. Entonces, vemos que hoy Dios quiere que nosotros actuemos de acuerdo a su palabra. Recuerdo cuando estaba en los primeros semestres de mi carrera y había una materia que el único requisito para yo pasar era entrar. No había ningún requisito más. Entonces, yo podía entrar y simplemente sentarme y no escribir y pasaba. Yo podía simplemente entrar y ya, dormirme y ya, no pasaba nada. El único requisito era entrar. Y es ahí donde muchas veces yo vi que había apatía en nosotros al entrar ahí, porque era aburrido, porque en usted no había una motivación o no había una motivación de que iban a hacer algún examen para pasar, sino simplemente usted tiene que entrar y ya. ¿Saben? Hoy veo que hay muchos cristianos que vienen a la iglesia porque les toca y comienzan a tener apatía. En ese momento yo sentía apatía, me daba como que me daba un fastidio entrar, pero tenía que entrar porque si no perdía. Lo veía como mi única forma de pasar eso era entrando, porque el profesor dijo desde un comienzo, no voy a hacer un examen, nada, simplemente para que usted pase tiene que entrar. Entonces, son cosas
y aspectos en los cuales nosotros vemos en la vida cristiana que suceden, que muchas personas comienzan a oír la palabra, pero a no ponerla en práctica. Entonces, nosotros tal vez el profesor nos estaba hablando, nos estaba diciendo algo muy interesante, pero no le estábamos prestando atención, porque nuestra mente estaba en otro lado, porque no había un interés real, porque no se había despertado un interés real por lo que nos estaban diciendo, porque de un comienzo se nos había dicho, si usted quiere entrar, pues entre, es el único requisito para usted pasar. Entonces vemos como muchos creyentes apáticos en algún momento pueden escuchar un discurso muy bonito, una charla, una predicación que transforme su vida, pero no van a hacer nada al respecto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en su vida algún mensaje que ha cambiado su vida? Yo creo que el hecho que usted esté aquí es porque en algún momento escuchó un mensaje que cambió su vida. Pero saben, muchas veces en nuestra vida, como creyentes, viene el momento de la apatía, una apatía espiritual, que simplemente me da lo mismo lo que me están diciendo porque tal vez ya lo sé, porque ya lo he escuchado. Me da igual si me están diciendo algo para mí. Ya al fin y al cabo, ya estoy salvo. Eso es lo que decimos, o eso es lo que pensamos. Entonces, viene a nuestra vida que tal vez una persona puede aún estar diciéndonos cosas que son mentira y nosotros nos da igual porque como estamos ni siquiera venimos a la iglesia, pero no le estamos poniendo la atención que debe ser. Entonces, podemos también oír y aprender y pensamos que es lo mismo que obedecer a Dios. O sea, venimos a la iglesia y de pronto oímos eso y ya estamos obedeciendo a Dios. Pero la palabra me está diciendo aquí en Santiago, por tanto, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Me está dando dos acciones importantes, hagan, pero también oigan, porque para usted hacer tiene que oír. Yo en unos días pasados, meses pasados, hablaba sobre el oído, sobre la importancia del oír. Miren, llega un momento en el cual a nosotros nos da lo mismo lo que estamos escuchando. Se nos pueden estar diciendo cosas que no tienen nada fuera del contexto bíblico y nosotros simplemente porque estamos aquí ya creemos que lo estamos haciendo todo. Pero miren, la palabra nos dice que nosotros tenemos que discernir todo, que tenemos que pasar por, se me fue la palabra, pasar todo por un filtro para que esa palabra llegue realmente a mi vida. Ustedes no pueden tomar todo lo que yo les estoy diciendo. Tienen que discernir esa palabra, tienen que filtrar la palabra. Yo espero que lo que estoy diciendo sea de parte del Señor. Pero saben, muchas veces uno en su humanidad comete errores. Y no está mal, no es pecado. Pero uno muchas veces por querer tocar emociones comienza a hablar desde su humanidad. Y es ahí donde se comete el error. Yo espero que en esta tarde hoy pueda decirle al Señor, Señor, gracias porque has utilizado mi vida, has tocado mi vida para llegarle a los corazones de mis hermanos. Entonces, vemos cómo mensajes se han dado, pero tal vez no ha sido lo que estaba esperando la persona, o tal vez ni siquiera lo estaba esperando porque hay una apatía en su vida. Porque simplemente fue trasplantado de mala manera, porque no fue abonado de una buena manera. La palabra, Jesús hablaba sobre la parábola del sembrador. Ustedes recuerdan, ¿no? Que sembraban algunos cayeron en espinos, otros en rocas y otros cayeron en buena tierra. Es importante que nosotros todo el tiempo estemos limpiando la tierra. Su tierra aparentemente, su vida aparentemente puede estar muy bonita, pero de pronto hay cosas que no dejan avanzar nuestra vida porque hay cosas de nuestro pasado que nos están afectando hoy. Cosas que personas nos dijeron que tal vez tocaron nuestra vida.
Yo no sé si en algún momento yo les contaba que para mí fue muy traumante cuando yo estaba muy pequeño y estaba en un coro que normalmente es de los de Navidad, estábamos en otra iglesia, y entonces en un momento a alguien se le ocurrió por decir, venga, usted canta muy feo, no canta. Y para mí eso fue traumante. Tocaron mi corazón y yo, uy, no. Y yo cuando ni siquiera, cuando estaba tocando o haciendo eso, bueno, abría mi boca para cantar porque, digamos, hubo algo que dañó lo que yo quería hacer. Y tal vez no lo hicieron de mala fe, sino fue una palabra proferida que dañó lo que yo quería hacer. Y en un momento Dios tuvo que sanar eso, porque son palabras que las personas mandan, profieren y dañan a las personas. Y tal vez usted puede tener cosas que no lo permiten o que muchas veces hacen que usted sea apático de la palabra, porque han dañado palabras, se han proferido desde un altar y han dañado, han tocado su corazón. Y es por eso que el Señor quiere que dice hoy, pongan en práctica mi palabra. Es un manual que nosotros tenemos que utilizar. Dice y escribía algo, dice, oyentes apáticos e indiferentes no producen ningún cambio. Digan conmigo, no producen ningún cambio. Yo espero que ustedes no sean unos oyentes apáticos ni indiferentes, sino que ustedes sean esos oyentes que lleguen y pongan en práctica lo que estamos diciendo. Nosotros como costumbre tenemos que siempre que llegamos a algún lugar, independientemente del lugar que sea, usted llegó a algún lado y en ese lado le dan alguna instrucción. Mire, usted para estar en este lugar eh, tiene que comportarse así, así, así. Si usted va a un hotel, hay unas normas de convivencia. Si usted va a algún lugar, de pronto no las conocemos, no las leemos, pero en todo lado hay unas normas de convivencia, ¿cierto? También cuando usted compra un celular, cuando usted compra una nevera, de una u otra forma hay un manual. Usted tiene que, o le dicen, venga, usted tiene que, si usted compra un celular, descárguelo completamente y luego lo pone a cargar durante 8 o 24 horas, el tiempo que le digan de acuerdo al fabricante. Pero muchas veces no hacemos caso. O compramos el televisor, la nevera, y nos dicen, bueno, usted para esta nevera, entonces el manual dice, o la persona que le dice, lea el manual antes de conectar la nevera. Entonces, no, ya sé, yo soy un duro, entonces conecto la nevera, pero no, el manual decía, deje reposar la nevera en el lugar que va a estar, porque tiene ciertas cosas para que no se dañen. Entonces usted por afanado la conectó y puede dañarse. O estuvo de buena y no se dañó. Pero mire, la palabra está dada para que nosotros la leamos. No está dada simplemente para que algunas personas la lean. Yo miraba unos videos en YouTube y como en Corea del Norte, cuando llegan las Biblias, esas personas, que es algo ilegal, por cierto, Corea del Norte, les llegan sus Biblias y comienzan a romper la hojita para llevársela con una delicadeza. Y tienen que esconderse porque si los cogen los pueden matar. Eso es en el delito tipificado, póngalo en un ejemplo como si fuera un narcotraficante. O sea, es, digamos, fuerte, ¿no? Ustedes recuerdan que hace poquito en China a una persona, a un colombiano lo mataron por narcotraficante, ¿no? Por llevar droga. Aún en China también, si cogen a una persona así, y creo que algunas personas y los maestros de escuela dominical escucharon el testimonio de uno de los muchachos que vino de aquí a la China, que allá no es como aquí que comenzamos a cantar, allá hay un cierto rigor por ser un país comunista. Entonces no es abierto que ustedes simplemente abrimos la puerta y comenzamos a cantar. Pero nosotros, al ser tan privilegiados, nos da igual porque se nos hace costumbre.
Entonces nos acostumbramos a algo, nos acostumbramos a ver que las puertas están abiertas, a ver que ahí están las cámaras, a ver todo tan normal. Pero nosotros tenemos que ver que la palabra fue dada con un propósito. Y miraba un poco hablando de la historia de Corea del Norte y Corea del Sur, viendo cómo son, hablándolo así, potencias. Una potencia, la Corea del Sur, donde está una de las iglesias más grandes del mundo, y ahí entonces de Corea del Sur mandan contrabandistas de Biblias para llevarlos a Corea del Norte. Es algo prohibido, que cada rato el presidente o el dictador de Corea del Norte está enviando cosas para dañar, para atentar, enviando misiles, haciendo como asustando a los de Corea del Sur. Entonces uno ve esto y uno dice, no, uno es afortunado porque uno puede tener su Biblia en el celular, la puede tener también así física, y estamos muy afortunados. Muchas restricciones. Miraba y leía que aún allá para descargar la Biblia, o sea, tiene que ser una persona de un alto dignatario, una persona de alta influencia, y aún así le queda difícil. Entonces, mirando esto, que a nosotros muchas veces se nos pasa leer el manual de instrucciones y lo dejamos ahí y nos está diciendo, como una vez alguien nos contaba que le hicieron un parcial y todo el mundo contestando las 2 horas del parcial, y llegaron y contestaron el parcial y entregaron. Cuando el profesor les dijo, ¿ustedes leyeron bien? Entonces, sí, sí, señor. Al final, en la parte muy de abajo, simplemente decía, usted no tiene que hacer nada. Muy pequeñito decía así. Pero todos, como ya habían entregado, ¿cuál cree que fue su nota? 0. Podía estar bien, pero mire, muchas veces nosotros, para afanados, por pensar que estamos haciendo las cosas bien, nos afanamos, nos apresuramos, y simplemente el Señor dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Y Dios nos habla todos los días. Mire, usted abre sus ojos y usted ve las maravillas del Señor, cómo Dios se mueve, cómo Dios se manifiesta en su vida. Que usted le pida al Señor algo y el Señor en el momento adecuado va a llegar a su vida y se lo va a dar. Ahora, la palabra de Dios no solo nos da vida al nacer de nuevo, sino que también nos guía a vivir la vida conforme a lo que Dios quiere, que seamos hijos de Dios. Claro, nacemos de nuevo, pero ¿qué quiere el Señor? Solamente que nazcamos de nuevo. No, Él nos quiere ver como hijos suyos. Y la palabra y la implicación que en la Biblia habla de ser hijos es con todos los derechos que eso conlleva. Ustedes no sé si saben o recuerdan o nos han contado, pero en el contexto judío, una persona que era adoptado como hijo pasaba toda su genealogía a ser la de él. La genealogía anterior se borraba y se implantaba, se sembraba una nueva genealogía. Entonces hay algunas personas que comienzan a estudiar. Podríamos analizar lo siguiente por un momento. Cuando usted ve la historia, usted ve que hay 2 genealogías: la genealogía en la vida de Jesús, la genealogía de María y la genealogía de José. José era de descendencia del linaje de David, ¿cierto? Y ustedes ven que María tiene otra descendencia. Pero lo más curioso de esto es que yo veía y me ponía a analizar y decía cómo en el momento la genealogía de José es implantada en Jesús, aún sin ser el hijo natural, porque él lo hizo, lo adoptó. Y mire cómo es de bonito la palabra cuando
dice que el Señor nos adoptó y nos dio todos los beneficios. José adoptó a Jesús y le dio todos sus beneficios. No repudió a María pudiéndolo hacer. Porque, ¿saben? Porque él practicaba la palabra. Porque él entendía. Y tal vez en un momento para uno como hombre que llegue la mujer, que imagino que llegue a Arley en un momento y le dice, no, es que estoy embarazada. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Sí, uno podría ponerse a pensar y decir, ¿cómo así? ¿Cuándo pasó eso? Y sería lo más natural. Pero José, en ese contexto, él lo adoptó y nos dijo, ahora usted es hijo mío, con todo eso. Y el Señor nos coge a nosotros y nos dice, ustedes son hijos míos, con todo lo que eso implica. Entonces, algunos dicen, no, pero es que él tiene hijos favoritos o no. Es como yo diría que es tan relativo. Lo digo de la siguiente manera. Cuando alguien tiene una relación con otra persona, pues va aumentando como esa relación, esa intimidad, esa comunicación, ¿cierto? Entonces, si yo todo el tiempo estoy hablando con Dios, estoy teniendo mi intimidad, esa fraternidad, esa intimidad va creciendo. Pero si otra persona no la tiene, no puede pretender tener lo mismo que yo tengo, ¿cierto? Y entonces muchas personas se vuelven envidiosas porque, ay no, ¿cómo así que él sí tiene y yo no tengo? Comencemos a poner en práctica lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Entonces, ahí decía, encontré en estos pasajes, en este libro de Santiago, el 19 al 27, tres aspectos importantes que me llaman la atención. Uno de ellos, el primero, es escuchar a otro o al otro. Dice el versículo 19 al 21. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El 90% de lo que nosotros, perdón, el 10% de lo que nosotros escuchamos es lo que se nos queda. O sea, del 100%, el 10% es lo que se nos queda cuando alguien nos está hablando. Yo espero que del 10% que he hablado hoy, se les quede eso. Les quede un 10% de eso en su corazón y ustedes lo puedan poner en práctica. Pero escuchar a la otra persona es saber que cada persona es un mundo diferente. Usted es un mundo diferente, yo soy un mundo diferente. Tenemos problemas diferentes. Pero tenemos que aprender a escuchar, porque a veces nos apresuramos a juzgar sin haber escuchado. Miren, aún pienso que la persona que más mala del mundo merece ser escuchada. ¿Por qué creen que la justicia se toma el tiempo para escuchar lo que a esa persona hizo? Pues no le generan una sentencia de una. ¿Saben? Nosotros como humanos generamos sentencias de una. Al ver un error, ese es malo. Y somos tan buenos que no nos importa lo que la otra persona piense o les esté pasando. Miren, aún en un modelo de justicia, independientemente del país, pensemos Colombia, independientemente que tenga sus pros y sus contras, de una u otra manera dicen el presunto violador. El presunto, hay una presunción de inocencia y una presunción, porque puede que sí, puede que no. Pero nosotros nos acostumbramos a ser jueces. Usted
es un maldito. Usted es un mentiroso. Y comenzamos. Y la palabra me dice que Dios es nuestro juez, o sea, que Dios es el que juzga. Y nosotros tenemos que aprender a muchas veces, perdónenme la expresión, a cerrar nuestro piquito y a escuchar. Porque saben, tal vez que en el momento que nosotros escuchemos, en ese momento aún Dios mismo nos puede hablar a nosotros. Dice la palabra que en un momento, yo imagino esta escena, es una imaginación mía, es una escena que yo, mientras David estaba ahí, ya después de haber pecado con Betsabé, dice la palabra en el Salmo 32 que dice que mientras cayese envejecieron mis huesos. O sea, eso me da una implicación de que David era un hablador, de que David hablaba constantemente. ¿Y cuál fue el silencio? Que no le confesó su pecado. Usted ve el contexto de David. David no solamente siendo rey hizo cosas malas, sino eso venía aún desde su pasado. ¿Cómo es posible que el juez de esa época, la persona que mandaba, imponía la ley de parte de Dios, mandó a decirle a Isaí: necesito que reúnas a todos tus hijos porque vamos a tener una gran cena? ¿Cómo es posible que reúna a todos sus hijos menos a David? Yo les pregunto y les mando esta pregunta. Ustedes como padres, como si tuvieran si no son padres, como no sé, como tíos, les dicen reúnan a toda su familia, ¿ustedes dejan a alguien de lado? Yo creo que en ese momento, a uno como padre, así a uno, el hijo le haya hecho algo malo, uno no lo va a dejar. De pronto uno, si es tío o tía o lo que sea, sí, pero uno como padre no. Porque uno sabe que su hijo tiene la descendencia, es su herencia, es lo que Dios le ha dado. Y entonces llega este personaje, Isaí, y se le olvidó, o no sé qué pasó, y no llamó a David. Y miren que la palabra me dice en el Salmo 51:4, que dice que en maldad me concibió mi madre. Entonces ahí nos da una implicación de que tal vez algunas personas afirman que no. Lo que pasa es que David era fruto de una relación pecaminosa en esa época. Pero nos ponemos a pensar, bueno, en esa época varios personajes tuvieron varias mujeres. ¿Por qué lo escondía? ¿Qué pasó? Y lo nombran. Aún por ponerles un ejemplo claro, el padre de Samuel tenía otra esposa. ¿Sí recuerdan esa historia? Y entonces, ¿por qué David lo tenían escondido? Mire cómo después pasa a un linaje, el linaje de David. Pero si usted comienza a mirar la historia, todo lo que hizo David, aún de una mala paternidad de parte de él hacia sus hijos, generó que aún de pronto lo quisieran matar, porque él no tuvo una paternidad. Miren lo importante de nosotros saber que nosotros necesitamos perdonar, porque David tal vez su paternidad hizo que él fuera un fracaso como padre. Y entonces comenzamos a decir, no, pero es que no tuvo. ¿Y saben algo más? ¿Quién fue la persona que estuvo a cargo de David? ¿Quién formó a David? Una persona que también tuvo una mala paternidad y aunque fue un mal padre, que fue Samuel. Dice, usted Samuel, haga lo que quiera, pero sus hijos no. ¿Y quién fue el que formó a Samuel? El profeta Elí. ¿Y Elí que como padre fue un fracaso?
Nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos dice, aprender no solamente a juzgar a priori a lo que viene ahí, sino saber que Dios tiene un propósito. Miren, y es más, la palabra dice que cuando Elí decía anteriormente que esa es la descendencia de Aarón, o sea, ustedes miran en las genealogías y es una descendencia, pero dicen que a partir de los hijos de Aarón, dice que iban a raer, que iban a cortar esa descendencia. Y entonces llega a Andelí y efectivamente la cortó, pero una mala paternidad hizo que este hombre hiciera que llegara hasta tal punto. Pues si ustedes miran, cuando David se casó con Mical, fue un matrimonio arreglado, ni siquiera había amor. Fue un premio. Se la doy porque usted mató al Goliat, pues, y fue lo que dije. Pero miren que nosotros tenemos que poner atención a lo que las personas nos están diciendo, porque si no, mire que podemos dañar generaciones. Tenemos que aprender a abrir nuestros oídos, a limpiar nuestros oídos. Otro de los puntos que encontré es que debemos aplicar la palabra. Dice el versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, esa es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Y aquí vemos algo y una implicación importante de aplicar la palabra. Dice la palabra que la palabra es como nuestro espejo, no es como, sino es el espejo. Entonces, usted quiere saber cómo está su vida espiritual, usted va a la palabra y le muestra, es su espejo. Pero me está diciendo que es como la persona que ve su rostro natural al espejo y luego se va y se le olvida cómo era su rostro. ¿Será que por no hacer lo que el Señor nos dice nos estamos olvidando de la palabra? Recuerden, la palabra es espejo, nuestro espejo. Pero usted cuando se va, se olvida de su rostro. El sábado hice un ejercicio muy interesante con los jóvenes. Les dije, dibujen su rostro de lo que ustedes se acuerdan esta mañana. Efectivamente lo dibujaron. Después les dijimos, dibujen su rostro mirándose al espejo. Si tienen una foto o algo, dibujen. ¿Saben el resultado? Del 100% de los que hicieron ese dibujo, todos se dibujaron igual en ambos dibujos. ¿Saben? Porque en nosotros hay algo que siempre van a dar rasgos característicos. Por decir algo, usted dice, no, es que yo tengo la boca muy grande. Eso es lo que usted va a dibujar siempre. Para eso no necesitamos ser dibujantes expertos. Pero me muestra que si yo voy a la palabra, ya, la leí y no la pongo en práctica, me puede pasar lo mismo. Me voy y se me olvida. Se me olvidó lo que me estaba diciendo, que me estaba diciendo la palabra. Dicen, háganlo. Me está dando dos acciones precisas. Hacedores, o sea, del verbo hacer, y también oidores, el verbo en la palabra escuchar, oír. Aquí es más una parte del escuchar, su raíz es más de escuchar, porque el oír usted puede oír ruidos, pero no le puede poner una atención. El escuchar es algo más de prestar atención, entonces la palabra literal ahí es más como escuchar, no solamente los escuchadores. Y bien, viene de esa raíz de la parte del escuchar. Debemos entonces aplicar la palabra. Cuando usted salga de este lugar, no solamente quédense en lo que se le dijo, con ese 10% que usted se lleva en su corazón, que fue lo que de pronto me entendió, porque sucede que cuando usted sale de cuando usted va ve un suceso, independientemente del suceso, usted no lo cuenta el 100% de lo que usted lo vio. Usted cuenta una parte porque su cerebro no tiene la capacidad de coger todo. Entonces usted almacena una cierta cantidad de información y usted almacena lo más importante. Tal vez usted en esta noche se lleve que usted almacena de la predicación el 10%. Y ahora, si estoy almacenando solamente el 10% y no lo estoy poniendo en práctica, entonces se me va y se me olvida el 10%.
También me está diciendo, veo algo que veo aquí muy importante de hacedores de la palabra, dice ayuda al necesitado. Algo muy importante es la ayuda mutua. Si usted tiene cómo ayudar a otra persona, ayúdele. Mire, me causa curiosidad ver cómo muchas personas hoy en día pasan por las casas, ya no pidiendo plata, sino pidiendo mercados. Pero lo más curioso de eso es que esos mercados ni siquiera son para ellos, son para venderlos y les digo dónde, para por si cualquier cosa, no entiendo. Y ustedes van allá por San Andresito y allá llevan esa San Andresito de San José y llevan eso. Que les dieron ropa, van y la llevan allá para luego, ¿cierto? Bueno, cuando usted ayuda al necesitado, hermano, si usted ve que esa persona necesita un pan, pues no le dé agua. ¿Sí me hago entender? Porque uno sabe cuál es la necesidad de la persona. Si usted ve que una persona y en su capacidad ve que a la persona le faltan un par de zapatos, pues hermano, no le dé una camiseta, déle unos zapatos. Eso es practicar la ayuda mutua. Y aquí nosotros como iglesia hemos querido implantar eso, poner como ese chip en nuestra cabeza de que si usted tiene algo que no es que le sobre, porque no podemos dar sobras, sino que usted dice, no estoy utilizando de pronto esta libra de arroz, la pueden traer aquí y la estamos dando. Eso está canalizado a través de las mujeres. Es ayudar a la persona, visitar, dice, y guardarse sin mancha del mundo. Y que no nos pase como tal vez muchas veces nos ven como personas de doble cara. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:16. Dice que el Señor prefiere, lo va a parafrasear, una persona fría o una persona caliente, porque los tibios los vomitan. No seamos personas que aquí en la iglesia levantamos nuestras manos y le damos gloria a Dios. Decimos gloria al Señor, voy a poner en práctica y cuando salimos aquí, ¿yo qué voy a poner en práctica eso? Eso le toca hacer el pastor, eso le toca a las personas que hacen las llamadas. Sí, no seamos doble caras. Eso es ser tibio. Cuando usted dice una cosa aquí y sale y hace lo contrario, eso es ser tibio. Y tenga cuidado porque esas personas las vomita el Señor. Yo espero cada día, le digo, Dios, ayúdame a ser una persona caliente porque yo no quiero que tú me vomites. ¿Saben lo que pasa? No sé si ustedes, cuando usted se está bañando con agua caliente y de pronto usted coge el agua caliente, usted, ¿qué es la impresión o lo que usted quiere hacer? Ponerla tibiecita porque usted la pone muy caliente, se puede quemar. Pero le digo al Señor, Señor, yo prefiero quemarme que ser ahí medio tibio y que tú me vomites. Dios no quiere eso. Ahora debemos ser el reflejo de Dios para que las personas que están cerca a nosotros conozcan y sepan que realmente Dios está a nuestro lado. Mire, la gente se puede levantar, se pueden parar hasta en las pestañas, pero si usted se mantiene firme en sus convicciones, Dios lo va a respaldar. Nosotros no podemos torcer el brazo que porque la gente, porque el mundo está diciendo, porque la influencia, porque las redes sociales están diciendo que eso es bueno, yo también tengo que decir que es bueno. Si mi conciencia y si mi convicción bíblica me dice que no es bíblico, que eso no es del Señor, eso no le agrada al Señor, pues yo no tengo que dar mi brazo a torcer. Es que muchas veces nosotros comenzamos a torcernos y decir, Dios, sí, no, ayúdame. No, un poquito, mirar a ver. Miren, y yo soy muy claro en algo. Dice algunas me preguntaron, y ya con esto voy por terminar. ¿Usted qué opina de los tatuajes? Yo dije, la palabra me enseña que nosotros no debemos pintar o grabar nuestro cuerpo con nada. ¿Sí? Mire, y les digo, hay unas cosas que hacen espectaculares, ¿verdad? Pero no.
porque es dañar lo que el cuerpo de Dios, el templo del Señor. Nosotros no podemos torcer nuestro brazo por hermoso que parezca. Dios quiere que nosotros seamos firmes en lo que nosotros creemos. Que usted no se tuerza y diga, ay no, si me va a torcer un poquito porque... Y después el Señor diga, se lo dije. El Señor no tenga que jalarnos las orejas y después nos duela y diga, ay, ay, ay. Sino que nosotros nos mantengamos firmes. No esperan, no saben cuál es lo que nos gusta a nosotros, que nos hablen, que nos digan, ¿cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, que me digan amén. Y entonces si no me dijeron amén, no, esto no me sirvió. Miren, el mejor mensaje es el que llega al corazón, independientemente cómo se ve. Porque hay estilos, hay personas que claro son muy joviales y entonces toda la persona todo toteado de la risa, hay personas, sí, hay personas que están todo el tiempo gritando, personas que no saben coger el micrófono y ¿sí? Pero nosotros debemos aprender a escuchar lo que Dios quiere para nosotros, independientemente quién se para aquí, o independientemente cómo usted lo haga en su casa, su devocional. El Señor quiere que nosotros pongamos en práctica, poniendo en práctica la palabra del Señor. Por un momento, tome este tiempo y usted se puede colocar en pie, por favor. ¿Qué tal si usted le da gracias al Señor? ¿Qué tal si usted levanta sus manos ahora y le dice, Señor, aquí estoy? Me rindo ante ti, Jesús. Y una implicación de rendirse a Dios, de postrarse, tal vez es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos como seres humanos, porque no nos gusta rendirnos ante nada. Pero cuando usted se rinde ante Dios, está despojando su humanidad y está diciendo, Señor, eres tú. Tú le puedes decir, Señor, me rindo ante tu presencia. ¿Qué tal si usted abre un momento sus labios al Señor? Le dice, Señor, aquí estoy. No solamente quiero escuchar, sino también quiero poner en práctica lo que tú me has dado, Jesús. No quiero ser un oyente apático de tu palabra, que me dicen las cosas y me entra por un oído y me sale por el otro, Señor. Quiero ser una persona que te ame de verdad, Jesús. Espíritu Santo, ven, ministra mi vida. Ministra mi corazón, Rey de Reyes. Señor de señores, hoy te exalto porque tú eres bueno. Dígale al Señor, aquí estoy. Padre, gracias por cada persona que está en este lugar, que ha dispuesto su corazón, Espíritu Santo, para levantar su nombre, tu nombre, Jesús. Tu nombre sea exaltado ahora y por siempre, Jesús. Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor. Toda la honra, Señor. Levanta sus manos y dígale, Señor, aquí estoy. Me rindo ante ti, Señor, consciente de mi necesidad por ti, Jesús. Hoy me postro ante ti, Jesús, sabiendo que te necesito. Padre, ayúdame a aplicar la palabra, Señor, a ponerla en práctica, Señor. Que no solamente sea una persona que me siente en una silla, la caliente y me vaya, Señor, sino que me siente en esa silla, escuche tu palabra y la ponga por práctica, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.